Y ahora sí, chicos, buenas noches. Como les dije, vamos a hacer esta vez lo que es este sistema urinario que corresponde a la semana 10. Los temas que vamos a abarcar son generalidades, riñón, el glomérulo, las vías urinarias, el intersticio renal y por último lo que vendrían a ser las arterias. Sí, vamos a empezar con lo que son las generalidades. Como sabemos, el riñón va a estar conformado, o mejor dicho, el sistema urinario va a estar conformado por el riñón, los uréteres, la vejiga y la uretra. Y va a cumplir ciertas funciones como la hemostasia, la excreción, el mantenimiento de la presión arterial, tiene función hormonal y metabólica, pero ¿cómo cumpliría la función de homeostasis? Pues va a equilibrar lo que son las concentraciones de los líquidos y los electrolitos corporales por filtración y excreción. Aquí equilibra la concentración de líquidos corporales y también los electrolitos, ¿no? Por filtración y excreción. Y también va a reabsorber pequeñas moléculas de aminoácidos, glucosa y péptidos, también de iones y agua para mantener pues una homeostasis sanguínea. Va a reabsorber. eh, si hablamos de la excreción nos referimos a la eliminación de la sangre de los productos nitrogenados y otros productos metabólicos y desecho mediante también lo que es la filtración y la excreción. Sobre el mantenimiento de la presión arterial. Aquí va a regular la presión mediante la producción de enzimas como la enzima renina, que va a iniciar la conversión de angiotensinógeno a la angiotensina a la angiotensina 1 y esta por la enzimática pues a la angiotensina 2, ¿no? Así que esto tiene que ver con la angiotensina 2. Ahora, la función metabólica va a activar al 1,25 hidroxil colecocalciferol, que va a ser un derivado de la vitamina D, que va a implicar o va a ser implicado en el metabolismo del calcio. Acá vamos a ver a la vitamina D, que tiene implicación en el metabolismo del calcio. Esto es lo que son las generalidades. Ahora sí vamos a pasar a nuestro siguiente subtema, que vendría a ser el riñón. El riñón, bueno, son dos órganos grandes de color rojizo que aproximadamente miden 11 centímetros de largo, de 4 a 5 de ancho y de 2 a 3 de grosor. Su peso es de 150 y va a presentar lo que es una cápsula, va a estar cubierto por una cápsula que va a estar constituido por una capa externa de tejido conjuntivo colagenoso, denso e irregular con fibroblastos y algunas fibras elásticas. Cada riñón va a tener una corteza que va a estar subdividida en corteza externa y corteza yuxtamedular. Vamos a anotarlo. Va a estar subdividida en corteza externa y yuxtamedular. Y la médula también va a estar subdividida en médula externa y en médula interna. Acá en esta imagen vamos a ver esto. Esto de acá sería lo que es la corteza externa. Esta está más cerca de la médula, va a ser la corteza yuxtamedular. Esta es la médula externa. Por acá encontramos a la médula interna. Ahora vamos a hablar acerca de la corteza. La corteza es la cápsula renal va a estar formada por cada lóbulo. O sea, en la corteza va a haber un lóbulo. Las columnas renales, vamos a encontrar lo que son las columnas de Bertin, que forman los límites laterales de los lóbulos renales. Y estas columnas van a ser restos de la fusión de los lóbulos primitivos con el blasfema metanéfrico, una estructura embrionaria del riñón. O sea, ¿qué hemos dicho acá? Que la corteza va a tener dos partes, va a tener lóbulos y va a tener las columnas de Bertin. Y respecto a la médula, pues va a estar formada por unas estructuras llamadas pirámides medulares renales, que están aquí, son estas de acá.
El vértice de cada pirámide medular va a terminar en una papila, que es una estructura cónica revestida de un área cribosa. La papila está rodeada del cáliz menor, que va a recoger la orina sale a través de los orificios del área cribosa. Las cálices menores se unen para formar lo que son las cálices mayores, que luego van a converger en la pelvis renal, donde se va a acumular la orina antes de ser transportada a lo que es el uréter. Y acá hemos mencionado algo, lo que es la pirámide medular, pero también hay otros conceptos como son el óvulo renal y el ovulillo renal. ¿Sí? La pirámide medular va a ser una estructura medular que va a estar limitada por arterias interlobulares a los lados. Por su parte, el óvulo renal es una estructura córtico-medular que consta de una pirámide medular más una región cortical. Por eso es córtico-medular, pertenece a estas dos regiones. Y por último tenemos al ovulillo renal, que sería tan solo una estructura cortical. Aquí estamos viendo lo que es el rayo. Este en verde es el rayo medular. Lo que lo contiene es el túbulo colector. Todo esto vendría a ser el lobulillo, lo que abarca, y pues esas acá son arterias, ¿no? Arterias interlobulillares. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Este, Carol, buenas noches. No sé si podías mostrar la primera imagen que habías mostrado, Este de acá. donde estaba la división. Primero iniciaba dos zonas principales, ¿no? Corteza médula, creo que vas a Ujú. hacer igual el nuevo conceptual. Y los Sí, principales papita. conceptos Al son, final hay una imagen donde vamos a relacionar los conceptos de la parte, de esa primera parte, ¿no? Que es el riñón y sus partes. claro que, pero para esta parte Sí, creo que mejor sería hacer como que un dibujo, por lo que, sí, sí, aquí está. sí, sí, Este es como que el resumen de todo. ya, No se preocupen. ya perfecto. Sí, ahí está. Eh, Vamos a continuar con lo que es el túbulo urinífero. Cada túbulo urinífero va a constar de dos segmentos con un origen embriológico diferente. Estos van a ser la nefrona y el túbulo colector o renal. La nefrona es la unidad, acá vamos a poner, es la unidad funcional, funcional del parénquima renal o del riñón, ¿no? Va a constar de dos componentes también, que son el corpúsculo renal y el túbulo renal largo. El corpúsculo renal aproximadamente mide unos 300 micrómetros de diámetro. Y pues vamos a ver que este corpúsculo renal, también conocido como de Malpighi o Malpighi, es una estructura fundamental en el riñón que se va a encargar del primer paso de la filtración de la sangre para formar lo que es la orina. Y va a estar formada también por dos componentes, por la cápsula de Bowman y el glomérulo. La cápsula de Bowman es una estructura en forma de copa o de bolsa que rodea lo que es el glomérulo. Su función va a ser recibir el filtrado de sangre que pasa a través de los capilares del glomérulo. Y esta cápsula de Bowman va a presentar dos capas, una capa visceral y una capa parietal. Una capa visceral y una capa parietal. La capa visceral, que va a estar unida al glomérulo capilar, va a estar revestida por epitelios denominadas podocitos, sustentadas en lo que es una lámina basal. La capa visceral va a contener a los podocitos y por su parte la capa parietal, que está orientada hacia el estroma del tejido conjuntivo, consta de un epitelio escamoso simple que se va a continuar al epitelio del túbulo contorneado distal, que pues va a ser un epitelio cúbico simple, ¿sí? Tiene un epitelio escamoso simple o plano. Escamoso o plano es lo mismo. Y el glomérulo que va a ser o es un ovillo de capilares sanguíneos. Aquí va a ocurrir lo que es la filtración inicial. Ah, aquí ocurre la filtración inicial.
permitiendo así que el agua y pequeños solutos pasen a la cápsula de Bowman, mientras que las células sanguíneas y las proteínas grandes permanezcan en lo que es el torrente sanguíneo. El túbulo renal largo va a medir de unos 5 a unos 7 milímetros de longitud. Y también tenemos que saber que la médula, perdón, la nefrona puede ser o cortical o yuxtamedular. Esto lo vamos a ver después en una imagen, pero para que tengan más o menos un concepto, quizá. La nefrona puede ser o cortical o yuxtamedular. La cortical, acá los túbulos renales van a estar derivados de la nefrona cortical que tiene el asa de Henle corta que va a penetrar hasta lo que es la médula externa. En cambio, la yuxtamedular, acá los túbulos de las nefronas yuxtamedulares tienen al asa de Henle larga que se proyecta en la profundidad hacia la médula interna. O sea, en la yuxtamedular se tiene al asa de Henle larga y en la cortical al asa de Henle corta. Eso es lo que es la nefrona. También tenemos que ver a lo que es el tubo colector o renal. Este va a constar de tres partes, que es el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, que pues va a drenar al túbulo colector. Esta es la imagen que les digo. Acá tenemos lo que es la corteza, esta parte es la médula. Acá tenemos a la corteza cortical, perdón, a la nefrona cortical, que pertenece a la corteza, y a la nefrona yuxtamedular, que pues están ambos, ¿no? Que empieza acá, y esta de acá sería la de Henle. Este es el túbulo colector. Bueno, ya les mencioné las características del corpúsculo renal, que va a tener dos partes, la cápsula de Bowman, el glomérulo. Acá se inicia el filtrado. Esta cápsula va a presentar dos vísceras, la víscera parietal y la víscera, perdón, la capa visceral y la capa parietal. La capa visceral que está unida al glomérulo y presenta a los podocitos, que esto sí es importante. Y pues en la capa parietal tan solo se va a ver el tipo de epitelio, ¿no? Que acá va a estar el epitelio simple plano y que esta se va a continuar hacia lo que es el túbulo contorneado distal que presenta un epitelio cúbico simple. Ahora sí vamos a pasar al glomérulo renal, que es el primer componente funcional de la nefrona, eh, que se encuentra, o que está, es como que el primer componente funcional de la nefrona que es encontrado por lo que es la microcirculación. Este es el glomérulo, donde se va a iniciar lo que es la filtración de la sangre a través de lo que es una arteriola aferente. Eh, en otras palabras, el glomérulo va a ser una red de capilar o un ovillo, por eso es claro, es un ovillo de capilares fenestrados. Sí, el glomérulo va a ser un ovillo de capilares fenestrados. ¿Hasta ahí todo está bien? Bueno, si tienen alguna duda, normal me la dicen. Si no, Eh, continuamos. ¿Podrías explicar de nuevo sobre lo del tubo colector? Ah, ya, esto de acá sí lo vamos a tocar más adelante. O sea, es Ah, simplemente para que vean que hay dos partes, que tienen subpartes. Pero sí, ok, sí, ok. vamos a profundizar más adelante. Ya. Carol, ¿qué tal? ¿Cuál es la función de los podocitos? O la Ah, eso principal también va función. a estar más adelante. O sea, esto de acá lo vamos a ver en lo que es barrera de filtración. Ya, perfecto, Carol. Sí. Ya, continuamos con lo que es glomérulo renal. Y como les mencioné, va a ser el primer componente funcional. Acá inicia la filtración inicial, por lo que por las arteriolas aferentes. ¿Qué son estas arteriolas aferentes? Acuérdense que son aferentes, no eferentes, no se confundan con la otra.
Esta arteriola aferente va a llevar la sangre al glomérulo y al entrar se divide en 5 ramas principales que a su vez se van a dividir en ramas capilares más pequeñas. Cada una de estas ramas va a estar sostenida por una estructura llamada mesangio, que también les voy a decir qué cosa es más adelante. Va a estar sostenida por el mesangio. El glomérulo va a constar de 3 partes, que son los podocitos, las células endoteliales fenestradas y las células mesangiales. Ahora sí respondemos a esta pregunta. ¿Qué cosas son los podocitos? Estos podocitos van a constituir la capa visceral de la cápsula de Bowman. Luego vamos a ver su función, que está en la barrera de filtración. Las células endoteliales fenestradas van a revestir los capilares glomerulares y las células mesangiales, que están inmersas en la matriz mesangial, va a ser un complejo combinado de estas células con lo que es la matriz. No sé si me dejo entender. O sea, esta célula mesangial va a formar un complejo que va a estar combinado tanto por estas células como por su matriz, que también va a tener una función en lo que es la filtración glomerular. Esta es una imagen más o menos de cómo es el glomérulo que consta de podocito. Acá vemos un capilar fenestrado. Si se acuerdan cómo era un capilar fenestrado, ¿no? Está incompleto, tiene como huequitos. Por acá están los pedicelos, la lámina basal. Pero bueno, lo importante acá sería pues los pedicelos, los podocitos y su capilar, ¿no? La lámina basal y ya. Esta sería una imagen a microscopio. Acá tenemos a lo que es la arteria aferente, que está aquí, y por acá sería la arteria eferente. Acá también tenemos, no, estas no son. Y eso sería todo en glomérulo. Ahora sí vamos a pasar a barrera de filtración glomerular. Esta es una barrera entre la sangre circulante y el espacio urinario. Esta va a ser lo que es la barrera de filtración. Consta de endotelio, lámina basal y podocitos. El endotelio es la capa interna del capilar y presenta poros de unos 70 nanómetros y están aptas para una función de filtración. La función es de filtración. Luego vamos a pasar a lo que es la lámina basal, que tenemos lámina basal rara y lámina basal densa. Este glomérulo va a estar revestido por una lámina basal de espesor de 30 nanómetros igual y consta de 3 capas. 2 láminas raras y una lámina densa o media, también tiene otro nombre. La lámina densa tiene un espesor aproximado de 100 nanómetros y está compuesto por colágeno de tipo 4. Es de 100 nanómetros y presenta el tipo de colágeno 4. La lámina rara presenta 2 subdivisiones, que es la lámina rara interna y la lámina rara externa. La interna está situada entre las células endoteliales de los capilares y la lámina densa. Ahora, la externa es entre la lámina densa y la capa visceral de la cápsula de Bowman. Esta es entre la interna y la capa visceral. Y la interna está entre células endoteliales y lo que es la lámina densa. Carol, ¿por qué se le dice que es raro? No sé, no sé por qué se le dice rara. Disculpa. No, no sé por qué se le dice rara, pero no, ni idea. Pero lo único que tienes que saber acá es que esta lámina basal va a estar compuesta por 3 capas, que van a ser la lámina densa, la lámina rara interna y la lámina rara externa. La lámina rara densa, o también su otro nombre es media, tiene colágeno 4. La interna puede ser su posición, que es entre los capilares y la lámina densa, y pues la externa, que también no tiene la posición entre la lámina densa y la capa visceral. Ahora sí vamos a ver los podocitos que están en lo que es la capa epitelial externa.
Estos podocitos son células especializadas del riñón que van a participar en lo que es la filtración de la sangre. Son células que ya no se van a dividir más y van a provenir de lo que es la mesénquima. Los cuerpos de los podocitos tienen prolongaciones que se van a extender y van a rodear los capilares del glomérulo. Estas ramificaciones más pequeñas se van a llamar pedicelos, que se van a interconectar entre sí y cubren lo que es la membrana basal glomerular, formando una red de soporte. Lo que vimos acá. Al podocito, acá está el podocito y acá están los pedicelos. Estos de acá son los pedicelos. O sea, una función del podocito, ¿cuál sería? Que participa en la filtración, ¿no? Esa sería su función. Y pues vamos a ver que va a haber una extensión o que el cuerpo del podocito va a tener como unas prolongaciones que estas se van a denominar pedicelos, que pues van a recubrir la membrana basal glomerular y con esta van a formar una red de soporte. Ahora, los pedicelos, que son prolongaciones del cuerpo de los podocitos, pedicelos, prolongaciones, están separados por un pequeño espacio llamado hendidura de filtración, que van a estar cubiertas por un material membranoso conocido como diafragma de hendidura de filtración. Este diafragma va a ser crucial porque actúa como la principal barrera para evitar que la proteína pase al filtrado de orina. O sea, una proteína grande no puede pasar al filtrado de orina por estos pedicelos. Los podocitos y las células endoteliales del glomérulo van a crear su propia membrana basal glomerular, que es una parte esencial de la barrera de filtración. Y esta membrana va a ser compuesta eh, por lámina, por fibronectina y proteoglucanos. Esta membrana también, junto con los podocitos y el diafragma de hendidura, es lo que va a filtrar la sangre y así va a evitar que moléculas grandes como proteínas u otras moléculas más grandes pasen a la orina, ¿no? El diafragma de hendidura de filtración del pocito consta de moléculas de nefrina. Esto también es importante. Vamos a anotarlo aquí. Dijimos que el diafragma de filtración del pocito, el pocito va a tener su diafragma y ese diafragma va a presentar una proteína que es la nefrina. Sí, la nefrina va a ser una importante proteína que ayuda a evitar que estas moléculas grandes pasen a través del filtrado. Y ahora vemos al mesangio, que va a ser una estructura intraglomerular interpuesta entre los capilares glomerulares. Y va a constar de célula mesangial y matriz mesangial. Las células mesangial son pericitos especializados con características de células musculares lisas y macrófagos. Tenemos dos tipos de células mesangiales, las extraglomerulares y las intraglomerulares. Las extraglomerulares van a estar en lo que es el polo vascular y las intras van a ser similares y se van a situar en el interior del corpúsculo renal. Acá una función que tiene es que son fagocitos y que van a intervenir en lo que es la reabsorción de la lámina, ¿no? Y pues como les mencioné, también va a estar la matriz. Y estas células también, estas células mesangiales van a participar de una manera indirecta en algunas funciones, como lo que es el soporte mecánico. También van a controlar el recambio de material de la membrana, van a regular el flujo sanguíneo mediante una actividad contráctil, la que actina. Secretan prostaglandinas y endotelinas que van a ser vasoconstrictores. Y algo importante acá es que van a responder a la angiotensina 2.
Sí, esto es importante del mesangio. O sea, hemos visto tres cosas: podocitos, pedicelos y mesangios. Las tres están implicadas en lo que es la filtración. Eh, los pedicelos van a ser unas prolongaciones del cuerpo de los pericitos y los mesangios van a ser como células especializadas del pedicelo, ¿no? ¿Hasta ahí todo está bien? Entonces, los pocitos vendrían a ser ambos ¿de qué parte? Junto con el misangio, ¿de dónde llegaban? Ah, ya, todos están en el glomérulo. Todo esto es el glomérulo. Los tres están en el glomérulo. Por eso les puse la imagen acá. Ahí se ve tanto al pedicelo como al podocito. eh, y tengo otra imagen donde también se ve el mesangio. Ah, ya. Estas de acá, estas de acá, estas son las células mesangiales. Y estos de acá son los podocitos. Ah, acá está también otra imagen de podocitos. Todo este cuadradito de acá vendría a ser una célula mesangial. ¿Sí? Y todo esto pues es el glomérulo, ¿no? ¿Está bien? Eh, este, ¿El mensaje a qué responde? Ah, ya. Las células mesangiales va a tener cinco funciones. O sea, van a intervenir, pero de una manera indirecta a cinco funciones, que es uno, va a proporcionar un soporte mecánico a los capilares. También van a regular el flujo sanguíneo porque tienen actina, entonces van a regular esto mediante una actividad contráctil. También van a secretar lo que son las prostaglandinas y las endotelinas, que son vasoconstrictores, y controlan la actividad fagocítica y van a responder a la angiotensina 2. Si se acuerdan, la angiotensina 2 está involucrada en lo que es la presión arterial. Esto creo que les dije la semana pasada en respiratorio, no recuerdo muy bien. Pero sí, el proceso de angiotensina comienza desde respiratorio, ¿no? Y ya se forma en el riñón. Ok, gracias. Ya, a ver. Ya no hay más que mostrar en esta imagen. Tan solo lo que es el pocito, la célula mesangial. Quizá el polo vascular que les mencioné. Ah, esta de acá sería la capa parietal también. Y ahora sí pasamos a ver lo que es el túbulo colector, que como les mencioné va a estar compuesto de tres partes, que va a ser el túbulo colector proximal, la asa y Henle y el túbulo colector distal. El túbulo contorneado proximal va a producir una gran reabsorción de diversos componentes de filtrado glomerular. Acá vemos que absorbe de un 70 a un 80% de agua y a un 100% de lo que es glucosa, proteínas y aminoácidos. Como características, podemos ver que presenta células o son células cúbicas o cilíndricas que van a poseer un núcleo central y un borde en cepillo luminal muy desarrollado. Y este borde va a estar constituido por lo que son las microvellosidades. Y al microscopio se va a observar como una luz irregular o en forma estrellada. Por ejemplo, hay que suponer que esto es nuestro túbulo contornado proximal y su luz se va a ver así. Esta es una luz del túbulo contorneado proximal. Vamos a pasar al túbulo contorneado distal y luego nos iremos a lo que es asa de Henle. Este túbulo contorneado distal va a estar revestido por células epiteliales cuboidales y esta sí va a presentar una luz definida. Por ejemplo, si esto es nuestro túbulo contorneado distal,
su luz va a ser algo así, o quizá algo así. Pero si se dan cuenta la diferencia, una es muy irregular. Y pues van a carecer de este borde en cepillo, o sea, o carecen de este borde en cepillo o lo presentan muy poco, pero lo que sí no van a tener son microvellosidades. Y va a presentar ciertas funciones. Estas van a ser impermeables al agua y a la urea, van a reabsorber el sodio, el cloro y el bicarbonato y van a secretar lo que es el potasio. Ahora sí vamos a ver lo que es asa de Henle, que sí es más larguito. Este asa de Henle va a estar compuesto por una rama descendente y una rama ascendente. Cada rama está compuesto por un segmento grueso y un segmento delgado. El segmento grueso descendente va a ser la continuación del túbulo contorneado proximal y el grueso ascendente es del túbulo contorneado distal. Ahora, el segmento delgado descendente es muy permeable al agua porque va a tener unos canales llamados acuaporina 1 que permite que el agua pase libremente hacia afuera y sea reabsorbida. Esto va a significar que el agua sale de este segmento hacia lo que es el intersticio, que lo vamos a ver también más adelante, que es un espacio entre los tejidos, ¿no? Y esto se va a encontrar en la médula del riñón. Ahora, el segmento delgado ascendente va a ser impermeable al agua, lo que le va a significar que el agua no pueda salir de este segmento. Sin embargo, sí va a ser capaz de reabsorber sales como sodio y cloruro que se van a mover hacia el intersticio de la médula. Acá vemos dos diferencias, que el delgado descendente es permeable al agua porque tiene acuaporina 1 y el delgado ascendente es impermeable. Es impermeable el agua, por ello esta no va a poder salir de ahí, pero sí va a reabsorber sales como sodio y cloruro, ¿no? Aquí en el asa de Henle, aquí se va a reabsorber alrededor de un 15% del agua filtrada y también un 25% de lo que es el potasio y el calcio. Y vamos a ver primero la imagen y luego les voy a mostrar lo que es el proceso de movimiento del agua. En esta imagen podemos observar un túbulo contorneado proximal. ¿Esto de acá? ¿Qué sería esto de acá? ¿Qué creen que es esto? ¿Tienen alguna idea? ¿Hace Hegel? Ah, no, no. Es el asa de Henle. Miren cómo es. Hay un capilar y parece como una bolita. ¿Qué podría ser? Tumor renal. Ajá, es el glomérulo. Acá vemos el glomérulo y acá vemos a un túbulo contorneado proximal. Por acá está el distal que va hacia el túbulo colector. Y por acá vamos a ver a lo que es el asa de Henle. Esto de acá vendría a ser un asa de Henle eh, fino, delgado. Todo esto de acá es el asa de Henle. Eso también. Sí hemos visto que tiene cuatro partes que se va a dividir en lo que es grueso y delgado y ambas van a tener porciones ascendentes y descendentes, ¿no? Cada quien con una función importante. Lo único que se tienen que saber del grueso son sus continuaciones, que en el grueso descendente se va a continuar con lo que vendría a ser el túbulo contorneado proximal y el ascendente con el distal. ¿Qué más? Ah, y los segmentos delgados, el descendente, que es permeable por acuaporina 1, y el ascendente, que es impermeable, pero igual va a continuar reabsorbiendo, pero sales como sodio y cloruro. Y nada más creo. Quizá esto de acá, que el túbulo contorneado proximal absorbe de un 70 a un 80% de agua, pero un 100% de glucosa, proteínas y aminoácidos.
En cambio, el asa de Henle va a reabsorber el 15% de agua filtrada que pues no, el túbulo contorneado pues no pudo reabsorber, ¿no? Y también absorbe un 25% de cloruro de sodio, potasio y calcio. Por su parte, el distal va a reabsorber el sodio, el cloro y el bicarbonato. Y acá tenemos una imagen de lo que es el túbulo contorneado proximal, que tiene una luz como estrellada. Y bueno, acá no se ve el distal, pero bueno, podría ser este, quizá. No estoy muy segura. Y ahora sí vamos a ver el proceso del movimiento del agua, que sí es un poquito confuso. El proceso de filtración en el asa de Henle va a ser fundamental para que haya una regulación de la concentración de orina. A medida que este ultrafiltrado pasa por las distintas secciones del asa de Henle, su composición y osmolaridad, porque acá sí se menciona la osmolaridad, la osmolaridad no cambia en esta etapa, no va a cambiar mucho. Perdón, acá tanto la composición como su osmolaridad van a cambiar de cierta forma, ¿no? En cada parte que van va a ser va a tener una hipoconcentración, una hiperconcentración o simplemente van a ser isotónicas. Como pueden ver en esta imagen, primero se va a encontrar isotónica, luego cuando pasa por la rama descendente va a ser hipertónica y luego ya cuando está por el túbulo contorneado distal va a estar hipotónica. Pero, ¿cómo pasa esto, no? O sea, ¿en qué sección va a pasar cada cambio de concentración? En lo que es el túbulo contorneado proximal, el ultrafiltrado va a ser isotónico, si lo pueden ver en la imagen. En el túbulo contorneado proximal va a haber un ultrafiltrado isotónico, lo que va a significar que tiene la misma concentración de solutos que la sangre. Tanto el agua como los solutos se van a reabsorber en equilibrio, de modo que la osmolaridad no va a cambiar en esta etapa, ya que la concentración es la misma. Cuando el ultrafiltrado va a descender por la rama descendente delgada del asa de Henle, que va a ser permeable al agua, pero no a las sales, el agua sale del filtrado hacia lo que es el intersticio, donde la concentración de solutos ya es mayor. O sea, acá ya se va a observar un cambio de concentración. Y pues esto va a provocar que el volumen del filtrado disminuya y su osmolaridad aumente, volviéndose hipertónico en relación a la sangre. Aquí es donde el agua se va a reabsorber, pero los solutos van a permanecer en el filtrado concentrándose. Y a medida que este filtrado asciende por la rama ascendente delgada del asa de Henle, que es impermeable al agua, pero permeable a las sales como sodio y cloruro van a ser reabsorbidas hacia este intersticio. Esto va a reducir la concentración de solutos en el filtrado, aunque el volumen va a permanecer igual. Y este filtrado se va a volver más isotónico a medida que asciende. O sea, mientras va ascendiendo, se va volviendo más isotónico, adaptándose a lo que son las concentraciones del intersticio. Finalmente, ya cuando la rama ascendente gruesa del asa de Henle, o mejor dicho, en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, que es impermeable al agua, las bombas activas van a extraer sodio, potasio y cloruro del filtrado hacia el intersticio renal. Dado que esta agua no va a poder salir y las sales van a ser reabsorbidas activamente, eh, el filtrado se va a volver progresivamente hipotónico mientras asciende, aunque el volumen del filtrado no va a cambiar. Aquí la concentración de solutos va a disminuir de una manera drástica y este proceso va a ser crucial para la creación de un gradiente osmótico en el intersticio de la médula renal, donde la mayor concentración de solutos se encuentra en la parte más profunda de la médula, que es una zona hipertónica, y la concentración disminuye pues de manera gradual a medida que se acerca a la corteza, que es una zona isotónica. Esta gradiente va a permitir que los riñones ajusten la concentración de la orina y así mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos del cuerpo, haciendo cumplir su función homeostática, ¿no? Probablemente esto haya sido confuso, no lo sé, pero básicamente en el túbulo contorneado proximal
va a haber una concentración isotónica. El hecho de que sea isotónica es que va a haber la misma concentración, ¿no? En ambas partes. Mientras esta va descendiendo, mientras pasa por lo que es el asa de Henle, esta concentración se va volviendo hipertónica. Pero cuando esta sube, eh, va a ser otra vez isotónica, o sea, ya va a ser más constante, ¿no? Pero luego se vuelve hipertónica al momento de pasar por el asa gruesa de Henle. Ahí está acá. Hipertónica, hipotónica. Este va a ser el proceso, ¿no? Isotónico, hipertónico, luego otra vez isotónico, luego hipertónico, luego hipotónica y así. Y todo esto pasa por dónde está ubicado, por dónde está transitando el agua. Va a depender mucho de si es el asa de Henle gruesa o delgada y si es ascendente o descendente. ¿Y a qué se debe este cambio, no? Como les mencioné al principio, tanto el asa delgada, ascendente como descendente, va a cumplir funciones diferentes. Una va a ser permeable al agua, la otra va a ser impermeable al agua, pero sí va a poder absorber continuamente lo que son las sales. Por eso este cambio de concentración. Pero acá el objetivo es que haya una gradiente donde todo esté en equilibrio para que pueda producirse una ósmosis, ¿no? Perdón, una homeostasis. ¿Sí? ¿Entendieron esto? ¿O se marearon un poquito? Bueno, por mi parte, es un poco confuso, pero... Sí, un poco confuso. mm, A ver, Claro, entonces, ya, creo que es un poco confuso como dijo mi compañero, pero mira, o sea, el glomérulo renal pasa los solutos al tubo coronado proximal, que es una presión isotónica. Esa presión isotónica de 300 miligramos de mercurio. Este, ¿qué tipo de concentración es? Iones de cloruro de sodio. mm, o sea, va a haber una concentración de solutos igual en la sangre. No, o sea, la diferencia de isotónico, hipertónico, hipotónico, básicamente es en la concentración de solutos. Si es isotónico, pues dependiendo de la parte en la que está transitando, va a ser Sí, igual sí, que sí la entendí sangre, eso, ¿no? pero ¿cuál es el Ajá. soluto? No entiendo. Eso sí no entendí, el soluto, no entendí cuál era. Sí entendí los Dependiendo de términos de lo que está soluto. reabsorbiendo. Varía dependiendo de lo que está reabsorbiendo. Si reabsorbe sales, pues puede ser cloruro de sodio, ¿no? Pero básicamente este es agua. O sea, todo lo que transita por ahí es agua. Y lo que está fuera de esta parte de la sal Henle, pues van a ser las sales. ¿Está más claro Ya, eso? y ese producto que pasa después por el tubo conectado distal y se baja por el asa de Henle, por la rama ascendente, ¿a dónde termina ¿Cuál es su fin? fluyendo? ¿Ah? ¿Cuál es el fin de todo esto? Ajá. ¿Cuál es el fin? Puede ser excretado para que haya una regulación, para que haya una concentración isotónica, o sea, para que, no isotónica, pero sí que haya una concentración o un equilibrio entre estas concentraciones en la orina, ¿no? Ya, O en la sea, todo orina, el o sea, fin, mira, todo el proceso del movimiento del agua y de los iones tiene un fin que va a ser que o mejor dicho, esta gradiente va a permitir a los riñones ajustar su concentración de la orina. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio de líquidos y electrolitos de cuerpo. O sea, tú no puedes perder más líquido que electrolitos, ni más electrolitos que líquidos, porque ya no vas a tener tu equilibrio, ¿no? O sea, no vas a tener tu homeostasis. Y por eso existe este proceso para que no, pero al momento de... ¿Cómo? me refería a dónde desemboca esos, Se excreta, el, se excreta.
pasa por los canales urinarios y ya. Es el proceso de la orina. Se Claro. va a filtrar y Había luego se va a dos explotar. vías, porque había varias vías. O se resorbía en la sangre o se excretaba. Ese era mi duda. Se excreta. O sea, acá lo que se va a ver es la orina. Básicamente es la orina. ¿Sí? Y esa presión de 100, perdón, de 1200 miligramos de mercurio, es la presión que se ejerce. Afuera. Ya, perfecto. Igual, Gracias. sí. Si me estoy equivocando o algo así, les voy a mencionar la próxima clase, pero hasta donde leí entendí esto. Esto es lo que entendí. O sea, básicamente el proceso del movimiento de agua y esos iones es para que haya una concentración o tu concentración de tu cuerpo, tanto de tus electrolitos como de tu líquido corporal, eh, permanezca de una manera que contengas tu homeostasis. Y pues esto es básicamente para que haya una regulación en la concentración de la orina. O sea, ni pierdas muchos líquidos, ni pierdas muchos electrolitos, ¿no? Sino ya pues vas a, vas a pasar por algo patológico, quizá. Básicamente es eso. Y pues si se dan cuenta, todo lo que les mencioné dependen de esto. Ah, bueno, claro, sí, dependen de esto. Porque cada segmento tiene una función diferente. Si les mencioné esto. Lo importante son estos dos, el delgado descendente y el delgado ascendente. La diferencia de concentraciones también varía porque una va a ser permeable al agua por la acuaporina 1, la otra es impermeable al agua, pero sí va a poder reabsorber sales, a diferencia del segmento delgado descendente, ¿no? Que no reabsorbe sales. Y al no hacer este proceso, pues su concentración va a variar. Ahí es donde vamos a encontrar estas variaciones de concentración. Igual, cuando lo leí también me mareó un poquito, para ser honesta, pero es lo que entendí. Ahora, si vuelvo a leer y lo vuelvo a entender de otra manera, se los voy a decir de todas maneras en la siguiente clase, porque también tengo clase de movimiento de agua, así que probablemente entienda mejor esto. Así Carol, que, ¿tú en qué sitio estás? quinto, Ah, estás en oficio. ujú, sigo el oficio. Con razón. Sí, ya. Ya bueno, si está más o menos claro, continuamos. Si no, igual repetimos el punto o el punto que ustedes no habían entendido, porque tenemos tiempo todavía. Y queda poco. O si prefieren continuar, porque queda muy poquito, queda para todo yuxtamedular, que no es nada, y vías urinarias. Mm, Bueno, por mi parte, podemos continuar. Ya. Bueno, si no tienen más dudas, o si las tienen, igual me las pueden decir al finalizar la clase, no hay problema. Ya después de haber tratado de entender lo que es el proceso de movimiento de agua, vamos a continuar. Primero vamos a hablar sobre los conductos colectores, que es a donde llega todo esto, donde va a desembocar todo esto. El segmento contorneado distal desemboca en un túbulo colector, un túbulo colector, ¿no? Básicamente es eso. ¿Qué sería esto de acá? Me parece. Bueno, no hay una imagen exacta. Ah, acá está. Eso de acá sería el túbulo colector o los conductos colectores, ¿no? Y este túbulo, o tubo, mejor dicho, va a estar revestido por dos tipos de células, una célula clara y una célula oscura, cada una con una función diferente. La clara va a estar revestida a su vez, perdón, la clara que pertenece a la mayoría de células va a reabsorber sodio y agua y va a secretar potasio. Pero las células oscuras, o también llamadas intercalares, van a estar o van a ser ricas en organelas citoplasmáticas y van a poseer muchas mitocondrias. Su superficie luminal va a presentar un sistema de microvellosidades bien desarrollados, con vesículas citoplasmáticas en la base de las microvellosidades, y esta va a regular lo que es el ácido base. Se los pongo acá porque sí es importante, porque no puedo agregar hoja tampoco.
A ver, les mencioné que el conducto colector, aquí vamos a observar dos tipos de células, las claras, que son la mayoría, y las oscuras, o llamadas intercalares. Acá las claras, lo importante es que reabsorben sodio y agua y secretan potasio. Y en las oscuras, que va a estar implicado en lo que es el equilibrio ácido-base. Eso es lo importante acá. Ahora vamos a pasar a lo que es aparato yuxtamedular, que está compuesto por tres cositas, que es mácula densa, células mesangiales extraglomerulares y células productoras de renina o células yuxtamedulares, nada más. La mácula densa va a ser una región específica de la porción inicial de lo que es el túbulo contorneado distal. Va a haber un grupo de células de este túbulo, del riñón, que va a detectar los cambios en el nivel de sodio y cloruro. eh, las células mesangiales las células mesangiales extraglomerulares va a haber ahí un espacio rodeado o van a rodear lo que es la mácula densa y las arteriolas glomerulares aferentes y eferentes. Estas células ubicadas fuera del glomérulo se van a comunicar con las células yuxtamedulares mediante uniones comunicantes. Y las células productoras de renina o células yuxtaglomerulares eh, se van a presentar en lo que es en la arteriola glomerular aferente y pues en menor medida van a estar en la arteriola glomerular pero eferente. Estas son células especializadas que pues van a secretar renina, ¿no? Por eso su nombre. Células productoras de renina, porque secretan renina. Y acá vemos una imagen. Esta de acá es la arteriola aferente. Estas son las células yuxtamedulares. Son estas de acá. Acá vemos una mácula densa. ¿Qué dijimos de la mácula densa? Que está en la porción inicial del túbulo contorneado distal, ¿no? También las células mesangiales que están acá. Estas son las células mesangiales. Y las células productoras de renina o yuxtamedulares. Claro, son estas de acá. Y ya, esa sería la imagen de aparato yuxtamedular. Básicamente está compuesto de tres cosas: mácula, células mesangiales y células productoras de renina o yuxtamedulares. Por si acaso pongo su otro nombre acá. Yuxtamedular. Y las células mesangiales van a ser estas de acá son extra yuxtamedular. Eso es lo importante aquí. Ahora vamos a ver esta imagen que vendría a ser todo lo que es la nefrona. Y como mencionamos, va a tener partes. Acá vemos a la cápsula de Woman. Acá vemos una arteriola aferente. Probablemente ese sea el bulillo, ¿no? Perdón, el glomérulo. Bueno, es el glomérulo. Comenzamos con el túbulo contorneado proximal. Luego pasamos a ver el asa de Henle. El asa de Henle no llega acá, sino va más allá, llega hasta la médula. eh, el túbulo recto distal que se continúa del asa de Henle y todo esto va a desembocar en lo que es un túbulo colector y pues los conductos colectores. ¿Sí? A ver, voy a agregar una hoja para hacerles como un esquema antes de pasar a vías urinarias. Mm, ¿Cómo comenzaba todo? ¿Cuántas partes tenía el riñón? El riñón, ¿por qué estaba compuesto? Por una corteza,
y una y médula. una médula. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más hemos Bueno, visto? la unidad funcional del riñón es la nefrona. Claro, Posee, todo esto por el túbulo urinífero, ¿verdad? Que el túbulo urinífero, acá vamos a ver una nefrona. ¿Y qué más íbamos a ver? tubo Serían dos con- cosas. tubo Y un continuado distal túbulo y distal, mm, proximal. un túbulo colector. Un túbulo colector que tenía tres cositas, ¿no? Un túbulo colector distal, el asa de Henle y el túbulo colector. Bueno, pero iniciamos con el proximal para ser ordenados y terminamos con el distal. ¿Qué más hemos visto de acá? Que la nefrona va a tener dos partes, ¿no? Que es el corpúsculo renal y ¿qué más? Em, Los cuerpos de Bertín. No, pilares de Bertín, ¿no? Esa es la corteza. La corteza Perdón. tiene la pirámide de Bertin. Corpúsculo renal y glomérulo. La nefrona puede ser yuxtamedular o puede ser también cortical. Ya bueno, eso sería más o menos un esquema de lo que hemos hablado. Y vamos a continuar porque ya es un poquito tarde, creo. Vamos a hablar ahora de vías urinarias. Tenemos tres partes. Comenzamos con los uréteres, vamos con la vejiga y luego con la uretra. Eso de acá es muy sencillo, salvo la uretra que sí es más compleja. De los uréteres, mencionar que van a conducir la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. O mide de 24 a 34 centímetros de longitud y de 3 a 4 milímetros de diámetro. Acá va a presentar un músculo liso que está organizado en tres capas, una circular interna, una circular media y una longitudinal externa. Como les mencioné, presenta tres capas, una mucosa, una muscular y una adventicia. Ya mencionamos lo que es la muscular. Por su parte, la mucosa, como todas las mucosas, tiene un epitelio y una lámina propia, ¿no? El epitelio del uréter, vamos a ponerlo acá, presenta un epitelio estratificado, que es el epitelio urinario. La adventicia, que va a estar formada por tejido conjuntivo nada más. La vejiga, acá se va a ver un trígono vesical que está compuesto por vejiga, uréteres y uretra. Su epitelio de la vejiga es el epitelio de transición o también llamado urotelio, ¿no? Acá cuando la vejiga está vacía, el espesor del urotelio va a aumentar y, y pues se va a presentar un aspecto globoso. Y la uretra, acá la uretra sí va a ser diferente. Aquí esta uretra va a ser una estructura tubular única que va a transportar la orina de la vejiga hacia el exterior del cuerpo. Esta es la última parte de lo que es vía urinaria. Y esta uretra va a ser diferente en el hombre como la mujer, ¿no? Comenzaremos hablando de la mujer, porque es más corto. Acá la uretra femenina va a medir de unos 3 a unos 5 centímetros de longitud. Va desde la vejiga al vestíbulo de la vagina, de la vejiga hacia el vestíbulo. Termina justo detrás del clítoris. Su mucosa va a presentar unos pliegues longitudinales y al principio va a estar revestido por un epitelio de transición, pero luego cambia a un epitelio estratificado plano. Esto de acá, vamos a ver acá unas imágenes. Esto de acá serían los uréteres. Acá tenemos a la capa circular. Esto es la longitudinal. Esta es la circular, esta es la longitudinal. Acá está su lumen y su tipo de epitelio, ¿no? Ya el epitelio presentaba un epitelio, ah, ¿qué les dije? Epitelio liso, ¿no? No, un epitelio urinario o estratificado también. Y esta es la vejiga. Acá se ve una vejiga relajada y esta es una vejiga distendida. Esta es cuando, pues, relajada, cuando no está acumulada de ningún tipo de líquido y la extendida sí, ¿no? Ahora sí vamos a ver a la uretra, que como les mencioné, vamos a tener dos tipos o no. La uretra va a ser diferente en el hombre y en la mujer.
En la mujer es más sencillo, es más simple, ya les mencioné. En cambio, la uretra masculina va a estar dividida en tres partes: la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peniana o también denominada cavernosa. ¿Por qué se denomina cavernosa? Pues porque ahí va a estar el cuerpo cavernoso del pene. La uretra prostática tiene un epitelio transicional o también llamado urotelio, va a medir de 3 a 4 centímetros, va del cuello de la vejiga hacia la próstata. La uretra membranosa va a medir 1 centímetro, va desde el vértice de la próstata al bulbo del pene y va a atravesar un diafragma urogenital. El epitelio es un epitelio de transición que va a terminar en la uretra membranosa. En esta parte de la uretra, el epitelio va a ser pseudoestratificado y luego pasará a ser un estratificado cilíndrico. Como dato es que el músculo esquelético del diafragma urogenital que rodea la uretra membranosa forma parte del esfínter externo de la uretra. Y por último tenemos a la uretra peniana o cavernosa. Ya les mencioné por qué se le dice cavernosa, porque pues va a estar ahí el cuerpo cavernoso del pene, mide 15 centímetros, va a rodear o va a estar rodeada por el cuerpo esponjoso del pene y va a presentar un epitelio pseudo estratificado cilíndrico, excepto en su parte distal, donde el epitelio va a cambiar a un estratificado plano que va a servir pues de protección. Si vemos estas imágenes, esta sería una uretra femenina y esta es una uretra masculina. Sí. Ahora sí ya estamos llegando al fin. Vamos a ver el intersticio. Hay dos partes del intersticio, que es la corteza renal y de la médula renal, ¿sí? El espacio intersticial en la corteza va a ser escaso y va a estar ocupado básicamente por vasos sanguíneos, vasos linfáticos y células intersticiales aisladas, que son las células intersticiales corticales, que van a estar relacionadas con lo que es la eritropoyetina. Tenemos el intersticio de la médula renal, que va a ser más voluminoso y funcional, especialmente hacia las vértices de las papilas. Su ultraestructura que mencionamos es que básicamente va a transportar algunos compuestos como proteínas, glucosa, aminoglucanos, las fibras de colágeno, algunas gotitas lipídicas, material de la lámina basal, y vamos a ver un tipo de célula que serían las células intersticiales medulares, que pues vamos a encontrar lo que es la medulpina 1 y 2, que son vasodilatadores. Acá está. Medulipina 1 y 2, vasodilatador. Acá células intersticiales corticales y vemos también que se presenta algunos tipos de células intersticiales en el riñón. Ya mencionamos dos. También vamos a mencionar a las células dendríticas como los macrófagos, que tienen una función inmunitaria, actúa como célula inmunitaria residente en el tejido y pueden reclutar a otras células efectoras inmunitarias para una respuesta inmunológica. También vemos a los fibroblastos que van a producir eritropoyetina en lo que es la corteza renal. Y por último vemos a la circulación renal, específicamente lo que es la arteria. Aquí les puse una imagen referencial de la arteria. Vemos a la arteria renal, la segmentaria, la lobular, la interlobular, la arciforme y por último las interlobulillares. La renal va a estar ubicada en la parte anterior y posterior, provienen de la arteria abdominal. La segmentaria va a presentar 5 subdivisiones, pero no se van a anastomosar. La lobular va a haber una por cada lóbulo. En la interlobular vemos que en las pirámides renales van a estar unidas por una unión de tipo córtico-medular. Las arciformes forman pequeños arcos sobre la base de la pirámide renal. Y por último, lo que serían las interlobulillares, que son arteriolas glomerulares aferentes, y estas pasan pues para las arteriolas eferentes. Y ya sería toda la clase. Si tienen dudas, me dicen. Si no, pues les paso ya el póster. ¿Todo está bien? Sí, todo claro.
Ya, ahora les voy a mandar ahora el post-test. Si tienen alguna duda, igual me pueden escribir por chat, no se preocupen. Ya, se las he mandado ahora. Se las- a ver, le responden y ya. Ya terminamos la clase, eso sería todo. Les vuelvo a mencionar, si tienen alguna duda, me avisan y les voy a responder. Igual voy a comparar información igual del movimiento del agua, porque sí, me parece un poco confuso, pero creo que lo que les dije estaba bien. Igual me baso en los libros que se basa su profe de ISO, así que normal creo. Y ya, sería todo, chicos. Buenas noches, descansen. Hagan su post-test porque es parte de su asistencia. Así que eso sería todo. Gracias. Gracias.